Antes de seguir con todo lo que ocurre en la guerra de Troya, el desarrollo, el desenlace tal y cual de la guerra de Troya, lo que tenemos que hacer es ver quiénes son los principales personajes troyanos y los principales personajes griegos. Empezamos los principales personajes troyanos con Príamo, que como todo el mundo sabe era el rey de Troya. Y bueno, pues tenía muchos problemas, ¿no? Pero uno de ellos es que era demasiado anciano ya para luchar, entonces pues sabemos que los reyes en la antigüedad pues con todo esto podían ver su poder, su poderío, su autoridad comprometida, pero tenía la suerte de que su hijo era Héctor y que era el troyano más respetado del mundo, entonces pues bueno, en cierta parte también estaba a salvo. Y Príamo tenía como mujer principal, recordemos que los troyanos son los asiáticos, los griegos son los europeos, ¿no? Entonces en Asia pues estaba bastante aceptada todo esto de la poligamia y tal y cual, ¿no? Entonces Príamo tenía muchas mujeres, pero la principal era Hécuba. Y bueno, entre Hécuba y otras mujeres pues tenía 22 hijos y entre ellos pues Paris, Héctor, etcétera. Por supuesto, su ojito derecho era Héctor, al que veremos al final de esta sección. Finalmente, Príamo, que tiene unos cuantos capítulos en la Ilíada y también tiene en la Eneida. De hecho, lo que vamos a contar ahora está magistralmente narrado por Virgilio en la Eneida. Pues Príamo finalmente es muerto por Neoptólemo. Recordemos que Neoptólemo era el hijo de Aquiles, que era una mala bestia. Y bueno, sinceramente os recomiendo leer este episodio de la Eneida en el que básicamente está Neoptólemo arrastrando a Príamo. Príamo se resbala en la propia sangre de su hijo que acaba de matar Neoptólemo y ahora le clava a Neoptólemo la espada hasta la empuñadura. En fin, una salvajada de escena, pero muy recomendable. Eso es efectivamente lo que vemos aquí en esta cerámica, ¿no? A Neoptólemo matando a Príamo. Luego tenemos aquí al principal culpable de la guerra de Troya, a Paris, que también es conocido como Alejandro. ¿Y qué pasó con Paris? Pues que Paris, cuando su madre Hécuba estaba embarazada de él, pues tuvo un sueño de que de su vientre no nacía un niño, sino que nacía una antorcha que incendiaba la ciudad. Entonces, pues bueno, esto es bastante exacto, ¿no? Es una premonición bastante exacta. ¿Y qué pasó? Pues que los adivinos le dijeron a Príamo y Hécuba, le dijeron, mira, este niño cuando nazca va a traer muchos problemas, entonces lo que tenéis que hacer es abandonarlo, es matarlo, tal y cual. Entonces, pues como siempre, ya lo hemos visto muchas veces, lo expusieron, es decir, lo abandonaron en el Ida y por supuesto no se murió. ¿Qué pasa con los niños que son expuestos, que son abandonados? Pues que siempre los acaba recogiendo un pastor o cualquier otro tipo de persona, ¿no? Entonces, pues es recogido y criado por unos pastores y pues nada, en principio Paris, que por aquel entonces se llamaba Alejandro porque supuestamente, literalmente esto significa defensor porque era un pastor que defendía a su rebaño, entonces pues estaba allí, ¿no? Luego hubo una especie de fiesta en honor a Paris precisamente, es decir, Príamo había organizado una especie de evento para, bueno, conmemorar la muerte de su hijo Paris, ¿no? Que había sido abandonado y tal. Entonces, al final, entre pitos y flautas, Paris es reconocido por su hermana Casandra. Recordemos que Casandra era esta adivina a la que Apolo le había dado el don de la profecía y todo esto. Entonces, Paris finalmente es reconocida por Casandra como su hermano y incluso Príamo dice, ah, hijo mío, eres tú, no sé qué, yo creía que estabas muerto, pero no, y ya eres mayor, entonces no vas a poner en peligro la ciudad. Un craso error, por cierto. Otro personaje es Casandra, a la que acabamos de mencionar, que como dijimos en la clase de Apolo, había recibido de este dios el don de la adivinación. Lo que pasa es que esto había sido a cambio de supuestamente Apolo recibir los favores sexuales de Casandra. Luego Casandra se arrepintió, no se los dio, entonces Apolo le dijo, pues ahora te vas a enterar, ¿qué te va a pasar? Que vas a conservar el don de la adivinación, pero nadie te va a creer. Entonces
pues efectivamente cuando los griegos hicieron todo esto del caballo de Troya, los troyanos no la creyeron, ¿no? Porque Casandra estaba, no, no, por favor no metáis el caballo, que el caballo está lleno de griegos, tal y cual, nos van a matar. Los troyanos no la creyeron, entonces, bueno, pues esto fue la perdición de Troya. ¿Y qué pasó? Que Agamenón, cuando ya habían ganado la guerra, pues se la llevó como esclava sexual, básicamente, a Micenas, y allí acabó siendo asesinada por Clitemnestra, la mujer de Agamenón, ya que, bueno, no le gustaba mucho esto de que Agamenón tuviera una esclava sexual. Aquí en la imagen lo que vemos es a Ajax Oileo, que lo veremos un poquito más adelante, Ajax Oileo intentando violar, bueno, intentando y efectivamente violando a Casandra en el propio altar de Atenea. Entonces esto veremos que tiene consecuencias nefastas para Ajax. Otro de los principales personajes troyanos es Eneas, el protagonista de la Eneida, pero que, bueno, curiosamente en Homero no tiene tanta importancia este personaje, tiene cierta importancia pero no mucha. Sabemos que Eneas es hijo de Anquises y de Afrodita, y aunque es un gran guerrero, él está a favor de la paz, ¿no? Entonces él dice, mira, ¿por qué no nos dejamos de rollos? Vamos a devolver a Helena, vamos a, bueno, vamos a darles una compensación a los griegos, que en verdad tienen razón, ¿no? Y nada, que se vayan con su Helena, con la compensación, y aquí nos dejamos de matarnos los unos a los otros. Bueno, esto obviamente no ocurrió. Y como he dicho, a pesar de que participa poco en la guerra de Troya, aún así tuvo que ser salvado en un par de ocasiones de Diomedes, al cual hemos mencionado varias veces y al cual vamos a ver a continuación, y también tuvo que ser salvado en otra ocasión de Aquiles. ¿Y esto por qué? ¿Por qué este héroe Eneas tuvo que ser salvado en dos ocasiones por los dioses, cuando se suponía que los dioses en principio no podían participar en la guerra, ¿no? Pues porque Eneas estaba destinado a fundar el linaje de los romanos. Es decir, Eneas, cuando huye de Troya, pues bueno, un periplo, que es básicamente la Eneida de Virgilio, y entonces Eneas supuestamente es el troyano fundador del linaje de los romanos. Esto, por supuesto, fue una invención posterior de los romanos. Obviamente, Homero no conocía a los romanos porque todavía no existían. Aquí vemos, por cierto, en la imagen una escena muy famosa de Eneas, que es cuando él está cargando en sus hombros a su padre Anquises, que ya es muy anciano. Y de hecho, es una escena tan conmovedora que vamos a leer lo que dice Diodoro Sículo en su biblioteca histórica, por cierto, traducción mía. Cuando los griegos tenían ya dominada Troya, Eneas, junto a algunos otros troyanos, rechazó a los atacantes griegos y recuperó parte de la ciudad. Los griegos les propusieron un pacto para dejarlos libres y les concedieron la posibilidad de que cada uno cogiera cuanto pudiera de sus posesiones personales. Mientras todos los demás cogían oro o plata o alguna otra cosa de valor, Eneas imploró a los griegos por la vida de su padre, que era muy mayor, y se lo llevó en hombros, hecho que admiró tanto a los griegos que le dieron un nuevo permiso para llevarse cualquier otra cosa que quisiera de su casa, por lo que cogió los objetos ancestrales de su familia. Y ocurrió que por esto su virtud fue alabada en gran medida, alcanzando la gloria incluso entre sus enemigos, pues mostró que en los mayores peligros hizo de su mayor preocupación la piedad hacia sus padres y la reverencia a los dioses. Por esto dicen que se le concedió, junto a los troyanos supervivientes, marcharse de la Tróade con total seguridad y a donde quisiera. Por esto luego ya Virgilio, pues en su Eneida, pues habla siempre del piadoso Eneas, ¿no? Por todo esto de que, bueno, mientras todos los otros troyanos, cuando se les dio este permiso, pues nada más que pensaban en rescatar oro, tesoros y todo esto, él no pensó en eso, él pensó en su padre Anquises y lo único que quería era, bueno, pues, llevárselo en sus hombros. Y aún así, cuando los griegos dijeron, uy, qué tío más grande, ¿no? Pues le dijeron, venga, anda, vuelve y llévate otra cosa. Y entonces, otra vez Eneas, en vez de pensar en el oro, en la plata, lo que se llevó fue, pues los objetos familiares, ¿no? Por eso habla de la piedad hacia sus padres y la reverencia a los dioses. Vamos ahora ya con el último personaje troyano que vamos a ver, que, bueno, es el más importante posiblemente, Héctor, que es el gran paladín troyano. Ya hemos dicho que es el ojito derecho de su padre Príamo y es muy valeroso en combate. De todos los personajes de la guerra de Troya,
solo es superado en combate por el propio Aquiles. Ya sabemos que Aquiles al final es el que parte todo, ¿no? ¿Qué pasó? Que Héctor mató al noviete de Aquiles, Patroclo. Entonces, pues Aquiles se volvió bastante loco, fue allí, mató a Héctor, empezó a hacer todo tipo de perrerías al cadáver de Héctor. Y bueno, Príamo, lo veremos, pero Príamo finalmente consigue que Aquiles se apiade de él y recupera el cuerpo de Héctor. Aquí en la cerámica de la derecha vemos una representación de uno de los pasajes más famosos de la Ilíada, el canto 6 de la Ilíada, muy recomendado, ¿no? En el que, bueno, básicamente está Héctor hablando con su mujer, que tiene en sus brazos a su hijo Astianacte, que, bueno, al principio se asusta con el penacho del casco de su padre, tal y cual. Un pasaje muy recomendado. Libro 6 de la Ilíada.